Hola, saludos nuevamente. Bueno, hoy me encuentro en una iglesia protestante, evangélica. Es una iglesia donde yo también he crecido, hace ya muchos años. Aquí me licencié en teología y bueno, las circunstancias de la vida me llevan hoy a hablar un poco sobre el origen del cristianismo. ¿De dónde surge todo? Pues todo surge de un texto bíblico hebreo, de un personaje hebreo llamado Yeshua mi Nazrat o Jesús de Nazaret. Todo sucede en un lugar llamado Judea, no Palestina. Palestina no existía en el primer siglo. Eso aparece tiempo después, en el 135, cuando el emperador romano Adriano le cambia el nombre de Israel o de Judea a Palestina, digamos que por escarmiento de tanta revuelta judía que había ya en aquel tiempo, en aquella zona. Entonces, el origen del cristianismo en sí aparece en un sentido con Yeshua, con Jesús de Nazaret. Pero es un origen que aparece sin ninguna religión, porque realmente Yeshua no vino a fundar ninguna religión. Tenemos que tener algo bien claro, que Yeshua vino a solucionar un problema muy concreto, a un pueblo muy concreto y en un tiempo muy concreto. Y esto ya venía de antiguo, porque el Eterno, Hashem, le dice a su pueblo que si no le obedecen y se portan mal, los llevará al exilio, mandará a naciones para que hagan la guerra contra ellos, contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no aprendió la lección. Año tras año, siglo tras siglo, los profetas advertían al pueblo de Israel de que estaban haciéndolo mal. Pero siempre había una esperanza en todo ello, un redentor, Yeshua. Isaías 59:20 nos dice que iba a aparecer un redentor. El Eterno iba a mandar un redentor para todo aquel que se aparte del pecado. Una cuestión muy extraña para ellos, pero siempre esperaban ese Mesías. Y al final llegó. Hubo un tiempo en que llegó, apareció Yeshua, pero no vino a fundar ninguna religión. Eso apareció siglos después. Entonces, una vez que aparece Yeshua como el Redentor de Israel, cumple su función en la cruz, es un mártir, no estamos hablando de un sacrificio humano, hace de mártir porque son sus propios hermanos, fariseos y saduceos, quienes lo mandan a asesinar a Roma. Una vez que ha muerto en la cruz, ha resucitado, ahí se acabó la historia de su misión, de su propósito. Por supuesto, en un sentido simbólico, espiritual, ético, social, cualquier persona puede adaptar algo de la enseñanza de Jesús de Nazaret, pero no tiene por qué fundar ninguna religión. Esto no quiere decir que los protestantes, los católicos o cualquier otra denominación que exista en el mundo pues que dejen de existir. No, tienen todo el derecho de existir y de entender las enseñanzas de Jesús de Nazaret a su manera. Pero estoy hablando en un contexto histórico y científico, si lo queremos ver así, porque esto es algo comprobado. Entonces, después vienen sus seguidores, los discípulos, viene el apóstol Pablo, el Saliach Saúl, que lo que están haciendo es poner las enseñanzas de Jesús de Nazaret por escrito, ordenando a amanuenses, a copistas, a que lo hagan, porque aparecía un grupo de personas ajenos a la cultura hebrea, que eran los gentiles, que
les gustaba la idea de esa ética, de esa moral tan elevada que tenía Jesús de Nazaret en su tiempo, cuando todo era corrupción. Entonces, esta es la historia. El origen del cristianismo es este, Jesús de Nazaret. Y bueno, espero que esta breve participación en lo que es el origen de las cosas les ayude a ustedes a entender también que nos movemos en un tiempo donde no podemos obligar, donde todos debemos aprender poco a poco, cada día. Es muy bonito repasar la historia desde su contexto. Gracias a todos por estar ahí.